Bienvenidos a un nuevo video de algoritmos en PCInt con C++ y Java. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio que consiste en lo siguiente. Se llama el algoritmo de las tablas de multiplicar y dice así: hacer un algoritmo que pida el número de una tabla de multiplicar y la muestre en pantalla. El número debe ser entero, se debe mostrar una tabla típica de 10 iteraciones. Entonces, antes de proceder, vamos a hacer rápidamente el análisis. Entonces colocamos acá datos de entrada. Entonces sabemos que el dato de entrada en este caso sería el número de una tabla. Llamémoslo n tabla por ahora o simplemente tabla, ¿cierto? Que sería un número entero, como nos dicen acá. Es decir, el usuario va a digitar una tabla que sea a conocer y nosotros debemos mostrar 10 iteraciones de esa tabla, tal y como se muestra una tabla de multiplicar típicamente. Datos de salida, que sería la tabla con las 10 iteraciones. Muy bien. Tenemos datos de entrada, tenemos datos de salida, condiciones y restricciones. Miremos qué condiciones y restricciones tenemos. Entonces aquí nos dan estas, que debe ser un número entero y 10 iteraciones. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque aquí de entrada nos están diciendo el número de procesos que se van a realizar, o sea, el número de iteraciones que va a realizar el programa. En este caso sabemos que es un ciclo, porque un ciclo es un proceso que se repite, y en este caso es cuantitativo, porque de entrada nos están diciendo el número de veces o el número de iteraciones que va a realizar. Para esto el más adecuado es el haga para. Entonces vamos de una vez a programar primero en PCInt haciendo un análisis a nivel de pseudocódigo. Entonces el nombre del programa simplemente lo podemos llamar tablas. Son sencillas, vamos a llamarlo tablas por ahora. Ok, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la estructura general de un algoritmo, entonces ya que sabemos cuáles van a ser los datos de entrada y los datos de salida, podemos definir, el nombre lo dice, definir, entonces una o más variables. En este caso vamos a tener una variable que dijimos que va a ser tabla. Podemos colocar otra, miren que aquí se quedan separadas por comas, la sintaxis nos va mostrando que puede ser result. Hablemos de result como el resultado, o sea, la multiplicación que se va a ir realizando a medida que vamos haciendo cada iteración. Y esto lo vamos a declarar como entero, eso es lo que nos dice el tipo de datos. Tipo de dato entonces en este caso será entero. Ok, entonces ya tengo las variables que va a necesitar. Tabla que va a ser un dato de entrada, de result va a ser un dato de salida. Muy bien. Necesitamos mostrar un mensaje para que el usuario sepa qué va a hacer. Entonces aquí le decimos escribir. Si quieren, pues le dan clic en esta instrucción que letra de escribir. Y aquí le decimos en un mensaje entre comillas, digite el número de la tabla que desea conocer. Ponle un pequeño espacio. Perfecto, ya tenemos el mensaje. Entonces el usuario va a digitar y lo que él digite, nosotros lo vamos a leer, a capturarlo y a guardarlo en una variable. En este caso entonces vamos a decirle que tabla, que fue lo que el usuario digitó, va a ser igual procedemos entonces con la entrada de datos, en este caso con la instrucción leer. Pueden dar también clic acá, recuerden que PCInt es muy gráfico, nos ayuda bastante en esa parte. Le decimos leer tabla, es decir, lo que el usuario va a escribir se va a guardar en esa variable llamada tabla. Muy bien, ahora entonces procedemos con el ciclo. Necesitamos un haga para porque este es un ciclo cuantitativo, es decir, nos dice el número de veces que se va a realizar un proceso.
Entonces parte de la sintaxis, o digamos del modelo que se utiliza en el Agapara, nos lo va indicando psint. En este caso nos dice variable numérica, podemos crear una variable, llamémosla i, que es un contador que simplemente nos va a decir en qué iteración va y hasta qué iteración va a llegar. El valor inicial, entonces vamos a decirle las tablas, pues, cuando le decimos a un niño, por ejemplo, que nos diga las tablas, él siempre empieza el número de la tabla que nosotros elegimos a multiplicarlo por 1, luego por 2, ¿cierto? Esos son los valores que va a ir tomando la i, hasta el valor final, es decir, la i al final va a llegar hasta el 10. Aquí donde dice con pasos, si ustedes miran en la parte inferior, le está indicando que este es el incremento que debe tener. Por lo tanto, si yo le coloco un 1, quiere decir que la i se va a estar incrementando de 1 en 1. Muy bien, entonces ahora vamos a utilizar esa variable que llamamos result, como su nombre lo indica, para almacenar el resultado. Vamos a decir que result es igual a tabla, que fue lo que digitó el usuario, multiplicado por i, que la i es un contador. Bien, cada resultado, recuerde que lo que está dentro del ciclo, dentro del para en este caso, esto se va a realizar 10 veces. Entonces, cada vez que vamos haciendo una iteración y vamos calculando, vamos a ir mostrando cada resultado temporal. Entonces vamos a decir que muestre, en este caso escriba. Entonces aquí le decimos que deseamos que escriba, pues le decimos que escriba la tabla, o sea, lo que digitó el usuario, que es una variable que ya quedó con un valor. Luego le decimos que nos muestre la x, como el signo del por decirlo de alguna manera. Luego que nos muestre la i. Recuerden que las variables no van entre comillas, lo que va entre comillas es texto. Luego le decimos que nos muestre el signo igual. Ok, cerramos. Y por último que nos muestre entonces result, que es la variable que tenemos acá, la que acabamos de hacer, de asignarle un valor o un cálculo. Ok, con esto sería suficiente. Según la lógica y el análisis que acabamos de hacer, esto sería suficiente. Vamos a mirar que entonces nos haga las iteraciones respectivas, es decir, se lee la tabla, luego se va multiplicando esa tabla que el usuario digitó por el valor de la i, que va a ir tomando valores hasta llegar a 10, incrementándose uno en uno, y a medida que va haciendo una iteración va mostrando el resultado en la pantalla. Vamos entonces a ejecutar. Nos dice digite el número de la tabla que desea conocer, o sea que estamos en esta parte. Ahora voy a digitar el 5, recuerden que este 5, entonces es como si viajara desde el teclado del usuario y se guardara en un cajoncito llamado tabla, que es este. Entonces en el momento que yo le doy enter sucede exactamente eso, el 5 viaja y ya se entra en este ciclo. Las instrucciones son que se entra en este ciclo y comienzan las iteraciones, obviamente lo hace rápido. Perfecto, entonces aquí vemos la salida, que esto es tabla, que siempre se va a mostrar la misma, miren acá, sino que como está dentro de un ciclo, entonces 10 veces se va a mostrar tabla. Vamos a mostrar la x, mírenla acá. Luego vamos a mostrar el valor de la i, o sea que aquí está la i, y estos son los valores que ella va a ir tomando, ¿cierto? Y este es result, esta de acá es result. Bueno, aquí queda un poco grande el texto, pero simplemente es para indicar que result es esta que está más a la derecha, esta de acá, toda esta columnita es result. Estos son los valores que va tomando, ¿cierto? Pues al multiplicarse por 1, entonces nos da este valor, se muestra, y así sucesivamente hasta que se llega a la iteración número 10. Y así hemos resuelto el ejercicio de las tablas de multiplicar. En este caso es una sola tabla que nos están pidiendo a la vez. Si quisiéramos mostrar pues todas las tablas, por ejemplo, cuando me digo todas, me refiero a las tablas del 1 al 10 que son las típicas, podríamos hacerlo con matrices, pero eso será en otro video. Vamos entonces a realizar el mismo ejercicio en los lenguajes de programación C++ y posteriormente en Java. Cómo se hace en uno y cómo se hace en otro. Muy bien. Entonces, aquí vamos a crear un nuevo proyecto, como para que tengamos ahí a modo de repaso. Le damos aplicación de consola, le decimos ir, pues siguiente. Nombre del proyecto, si quieres llamémoslo encuentro 2. Ahí. Le damos siguiente y le damos finalizar.
Él nos genera, como ya sabemos, el famoso main o la función main, que es la primera que se ejecuta. En la vez pasada habíamos visto entonces digamos, la estructura general del programa. Vimos también un compilador en línea que es IDEON o ID1. Y vimos también con el uso de code, de synth, y compilamos y fuimos ejecutando programitas sencillos. Y vimos pues las partes porque es que siempre nos carga esa estructura cuando vamos a hacer un programa. Entonces esto es lo que siempre nosotros vemos. Aquí por defecto siempre nos va a generar el hola mundo. Bueno, entonces vamos a hacer programas para que empecemos, digamos, a utilizar instrucciones de las cuales ustedes consultaron, de las instrucciones de control. Y empecemos con algunas de las más utilizadas, que son, por ejemplo, los ciclos. Un ciclo, como su nombre lo indica, es algo que se repite. Pero los ciclos pueden ser cuantitativos o cualitativos. Un ciclo es cuantitativo cuando nosotros conocemos de antemano el número de veces que se va a hacer algo. Cuando no conocemos el número de veces, entonces se dice que el ciclo necesita una condición o cualidad para realizar un proceso. Eso es lo que se conoce como tarjeta centinela, registro centinela, es decir, vigila que se cumpla una condición. Dentro de los ciclos cuantitativos, el más reconocido es el famoso for o el haga para. Y en los ciclos cualitativos, el más reconocido es el famoso mientras que o haga mientras. Entonces hoy vamos a empezar a ver un poquitico eso de ciclos. Entonces, como la idea es que lo hagamos lo más práctico posible. Por acá alguien me estaba escribiendo. Sí, yo les estoy compartiendo la pantalla, ¿sí la están viendo? Los otros compañeros sí están viendo la pantalla. Ok, perfecto. Angélica, antes tan amable, revisa porque mi sugerencia es que te desconectes y vuelves y te conectes a ver si la señal con eso, digamos, se renueva y lo puedes ver mejor. Ok, tranquila. Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, el famoso algoritmo de las tablas, por decirlo así. Que hagamos un programa que nosotros digitemos cualquier tabla, hablemos de números enteros, y que él nos muestre la tabla que nosotros queramos. ¿Ya? Entonces, lo primero será pedirle al usuario que digite, vamos a colocar aquí un mensajito, digite el número de la tabla que desea conocer. Ustedes saben que este mensaje va a aparecer en la pantalla. De hecho, pues si lo ejecuto de una vez, pues sería lo único que veríamos ahí, ¿cierto? Pero no haría nada. Bien. Entonces vamos a crear una variable para capturar ese valor que el usuario escribió. Entonces acá en el main vamos a crear una variable de tipo entero, y llamémosla así, tabla, la cual la podemos inicializar en 0. Entonces aquí ya con un sin podemos atrapar esa tabla que el usuario desea conocer. Y aquí le decimos tabla. Ok. Voy a ampliar esto un momentico para que nos vaya quedando más claro. Entonces este mensaje sale en la pantalla. Lo que el usuario digite luego del mensaje, el número que él digite, va a viajar desde el teclado y se va a guardar en esto. Entiéndase que una variable es como un cajoncito en la memoria de la computadora. Es un cajoncito que en este caso de cajoncito se llama tabla. Voy a hacer esto con un texto muy grande, pero se me entiende. Ese cajoncito se llama tabla. Y cuando el usuario vea en la pantalla el mensaje, voy a dibujar pues que aquí está la pantalla y le aparece este mensajito aquí en la pantalla. Entonces él va a digitar, y lo que él digita aquí en el teclado, entonces eso va a viajar desde el teclado, llega a la memoria de la computadora y se guarda acá. Digamos que él digitó el 5, entonces ese 5 viene, viaja y queda almacenado acá. Eso es una variable. Y eso es lo que nosotros capturamos. Este proceso de capturar este dato es lo que está haciendo este sin de aquí. Eso es lo que él hace. Llega a lo que el usuario digitó, lo agarra y lo coloca acá. Listo.
Entonces ya tenemos la tabla, ya podemos entonces hacer un ciclo con el for. ¿Por qué con el for? Como les decía hace un momento, es un ciclo cuantitativo, entonces nosotros ya conocemos de antemano. Cuando nos dicen una tabla, recuerden de niños que nos hacían grabar las famosas tablas, entonces nos tocaba decir 10 veces cada iteración, o mejor dicho, iterar 10 veces cada número de la tabla que nos dijera la mamá, por ejemplo. Entonces nos decía la tabla del 5 y empezamos 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, así hasta llegar a la iteración número 10, que era 5 por 10, 50. ¿Cierto? Que obviamente uno dice que esa no es la mejor forma de aprender matemáticas, pero debido pues a la facilidad que a uno le queda de niño, que usted ya es adulto, entonces ya usted hace una multiplicación muy rápido, pero digamos que ya la interiorizó. Cuando somos niños nos la aprendemos simplemente como cantando. Bien, entonces coloquémosle aquí un for. Entonces esta es la forma pues en la que se declara el for. Tiene la siguiente sintaxis. Cuando digo sintaxis me refiero al modelo, la forma de escribirla. Entonces está el for, abrimos paréntesis y este for o haga para tiene tres partes, que yo las declaro así o las nombro así. Aquí voy a colocar dos puntos y comas como para que ustedes entiendan que ahí van las tres partes. Está la primera parte antes del primer punto y coma, que es declarar una variable que va a servir, digamos, como de contador. Es el que me va a indicar, es una variable controladora, me va a decir, cuando usted llegue a 10, termine. Listo. Esa variable se va a inicializar en un valor, en este caso sería en el 1. Y ya esto lo llamo límite inicial. Luego, la siguiente parte o la siguiente porción que nos pide el haga para es que declaremos el límite final. Entonces decimos que hasta que la i sea menor o igual a 10. Y la tercera parte, o sea, esto es lo que se conoce como, digamos, la parte que va a controlar hasta dónde va a ser la iteración. Y la otra parte es el incremento que va a tener, ahí donde está el famoso más o el i más. Y colocamos unas llavecitas que indican el cuerpo del ciclo. Entonces ampliémoslo un momentico para que hagamos un pequeño repaso ahí. Entonces tenemos límite inicial, que es esta parte que está antes del punto y coma. Límite final, vamos a colocarle aquí un texto. Esto sería límite inicial. Este sería, como aquí en texto, este sería el límite final. Y tenemos entonces el último, que sería el incremento, que es este que vemos acá. Listo, este que vemos, entonces es el incremento. El incremento que se hace en cada iteración. Listo. Voy a colocarle aquí esto en amarillo un momentico para que recordemos entre las tres partes. Límite inicial, límite final y el incremento. Ahí están las tres partes del haga para. El incremento es importante porque de pronto nosotros nos pueden colocar ejercicios donde se tengan que hacer mayores incrementos. Por ejemplo, nos dicen, imprima los 100 primeros números pares, o los números pares entre el 0 y el 100. Entonces nosotros ya no le vamos a colocar que se incremente de a 1, sino que se incremente de a 2. Entonces él empezaría en el 0, luego se incrementa de a 2, entonces 2, 4, 6, y así nos mostraría. Listo. Esas son las partes importantes. Ok. Vamos entonces acá a empezar a hacer la operación, digamos, de cálculo que se va a realizar con esto. Entonces necesitamos mostrar un mensaje en la pantalla con ese resultado. Entonces, ¿qué es lo primero que uno debe mostrar? Pues tabla, que fue lo que el usuario digitó. Debemos demostrar el signo como el por o la X, ¿cierto? Como para que se vea en pantalla el por. Luego colocaríamos el incremento que tenga, o sea, el valor de la i que tenga en ese momento.
luego colocaríamos el signo igual y por último colocaríamos el resultado, que sería la multiplicación como tal. Entonces podemos colocar una variable aquí que se llame resultado. La podemos llamar resul, como de resultado. Y vamos a decir que resul va a ser igual a tabla, que fue lo que el usuario digitó, digamos el 5. Y que eso lo vamos a multiplicar por el valor de la i. Porque recuerden que nosotros empezamos, por ejemplo, del 5, 5 por 1, 5. Entonces, el 1 es el valor que tiene la i en ese momento. Cuando decimos 5 por 2, el 2 es el valor que tiene la i. 5 por 3, el valor que tiene la i, porque la i se está incrementando de 1 en 1. Bien, entonces vamos a mostrar ahora un mensaje. Entonces, si quieren, podemos un comentario acá, como para que tengamos el modelo, cómo queremos que salga. Por ejemplo, yo quiero que aparezca el 5, siendo 5 entonces la tabla que el usuario digitó, luego que me aparezca, por ejemplo, la x, luego que me aparezca, por ejemplo, el valor de la i, luego que me aparezca el signo igual, y luego que me aparezca el resultado. ¿Ya? Vamos a poner por acá porque esto es lo que queremos lograr, que nos aparezca así. Y obviamente que se siga aumentando. Entonces, ya sabemos que el primero que se va a mostrar es tabla, que fue lo que el usuario digitó. Entonces le decimos tabla en minúscula porque como declaramos la variable tabla. Ok, luego le colocamos otra vez este signo para concatenar. Cuando decimos concatenar es como unir, y abrimos comillas porque vamos a mostrar la x. La x es un texto, esa x aquí no está multiplicando. Recuerde que toda la operación la estamos haciendo acá. El que multiplica realmente es este, ¿cierto? Entonces le decimos tabla por, y ya le colocamos otro signo de concatenación, y ahí ya mostramos la i. Observen que cuando coloco variables, en este caso la i, en este caso tabla también, estas no van entre comillas, lo que va entre comillas es texto. Por ejemplo, aquí necesito 3 comillas para mostrar el signo igual. Recuerden que estamos siguiendo este modelo que estamos viendo acá. Y luego lo que deseamos mostrar es el resultado, que es esta variable donde guardamos la operación, que se llama resul. Ok. Y esto entonces aquí colocaríamos este pedacito que es final de línea. Listo, voy a ampliar esto un momentico acá, como para que le hagamos una, digamos, compilación mental antes de ejecutarlo. Entonces recuerden, 5 sería esto, que es tabla, luego mostraríamos la x, luego 1, que sería la i, el valor que va tomando la i. Recuerde que eso se va a ir incrementando hasta llegar al 10, todo lo que está aquí en todo este ciclo se va a repetir 10 veces, o sea que vamos a mostrar 10 veces esto, pero obviamente el valor que va tomando la i y el valor que va tomando resul en cada iteración, que se va sobreescribiendo. Bien. Y ya, pues, cuando él finalice, pues, se cierra el ciclo, se sale. Bien, vamos a guardar y vamos a correrlo. Bueno, acá puede que tengamos un errorcito. Nos está diciendo, se esperaba punto y coma antes de resul. Se esperaba punto y coma antes de resul. A ver. Acá. Esperaba punto y coma. Ah, bueno, perdón, acá nos falta el signo, nos falta concatenar. Miren que nos faltaba ahí concatenar. Perfecto. Volvámoslo, démosle guardar otra vez y démosle correr. Entonces digite el número de la tabla que desea conocer. Colocamos el 5 y le damos enter. Y en efecto, observen que entonces nos mostró la tabla como nosotros queríamos. Recuerden que este 5 viene siendo en tabla. Espérenme, yo lo corro para que miremos las dos cosas a la vez, tanto el código como la compilación, como la ejecución, perdón. Entonces, el mensaje que el usuario digitó, pues que el usuario en la pantalla, el número que él digitó, que es ese 5 que decíamos que lo capturamos y lo guardamos en esta variable. Luego entramos al ciclo y decimos que la i va a empezar en 1. Este es el valor de la i. Ese es el valor de la i, esos son los valores que iba tomando hasta que llega a 10.
tabla, que ustedes ven que aquí en el mensaje que lo estoy armando, siempre me va a mostrar la tabla. ¿Cuál es tabla? 5, el 5 que viajó por la pantalla y que en este momento está guardadito acá. Vámonos acá en rojo para que miremos un poco mejor. Entonces, coloquemos el 5 ahí. Queda un poco grande, pero bueno, se entiende. Entonces 5 es el que viajó desde por acá y se guardó ahí. El valor de la i empieza en 1, como lo vimos acá, y resul es este que nosotros vemos acá. Vámonos acá otra vez texto. Tengo que mejorar ese cursor para que no me quede la letra tan grande. Bueno, resul es esta columnita acá, es decir, el valor que va tomando la variable en cada iteración. Entonces él llega y coge la primera iteración, estamos aquí, entonces llega y hace este proceso. Resul es igual a tabla, ¿qué tiene tabla? 5 por i. ¿Cuánto es el valor de i la primera vez? 1. Listo. Entonces 5 por 1, 5. Y lo va a guardar ¿en dónde? En resul. Entonces dice, ahora muéstrame el mensaje, tabla. ¿Qué es tabla? El 5 que viajó. Listo, entonces muéstrame ese 5. Ahora muéstrame una x ahí unida. Ahí está mostrando la x. Ahora muéstrame el valor de la i. Ahí está mostrando el valor de la i. Mírelo acá. Ahora muéstrame el signo igual. Mire el signo igual ahí. Ahora muéstrame el valor de resul. ¿Resul cuánto dio? 5. Muy bien. Ah, ya hizo eso. Listo. Entonces increméntese en una unidad. Entonces la i queda valiendo 2. Perfecto. Entonces la i queda valiendo 2 y ya vuelve otra vez y juega y dice resul es igual a tabla. Tabla sigue siendo el mismo 5 porque el usuario no ha digitado más tablas. Entonces viene siendo el mismo 5. Entonces dice es igual a 5 por i. ¿Cuánto vale i? Ah, vale 2. Entonces 5 por 2, 10. Y aquí resul ya queda valiendo 10. Entonces armamos el mensaje, mostramos tabla que fue el 5 que digitó el usuario, la x, el valor de la i, el signo igual y resul que en este caso vale 10, que es el 10 que estamos viendo acá. Y así sucesivamente, vuelve a y se incrementa hasta llegar al 10 y así es como hemos obtenido la tabla del 5 pues completa. Lo bueno de hacerlo así es que el programa ya usted le puede decir cualquier tabla, el computador aprende muy rápido y ya te hace cualquier tabla. Mire que no lo corcha uno, ya uno le dice hágame la tabla del 743, si es muy teso, y él ahí mismo la hace, ¿cierto? Aquí mismo el computador ya aprendió a multiplicar muy rápido. Bien, entonces vamos a hacer este mismo ejercicio que hemos hecho aquí, lo voy a hacer en Java para que ustedes vayan viendo las similitudes que hay entre ambos lenguajes y que vean que no es nada del otro mundo, que exactamente el mismo ciclo que estoy utilizando acá lo puedo utilizar exactamente igual. Obviamente lo único que cambian son las instrucciones de entrada y salida de acuerdo pues al lenguaje Java. Entonces abrimos NetBeans, mientras NetBeans va abriendo, seguimos analizando aquí el código rápidamente. Entonces la estructura general del programa, la librería IOString que permite el flujo de entrada y salida, por entrada por defecto el teclado, por salida por defecto la pantalla, el estándar de nombres que siempre debe de ir, el main que aquí en C++ lo llaman función, pero realmente en programación orientada a objetos se le da el nombre de como el método main, pero también lo pueden llamar función main, no hay ningún problema. Al igual que todos los métodos tiene un cuerpo, aquí es donde está terminando, y es un método que retorna un entero, por eso es que aquí dice que retorne 0 si no hay ningún problema, ya lo habíamos visto también. Y además vimos que era curioso que uno le podía borrar eso y seguía funcionando, que eso fue una sorpresa que tuvimos ese día. Y lo hicimos tanto en el compilador aquí de CodeBlocks como en el compilador online. Bueno, aquí estoy abriendo NetBeans, esta es otra IDE para trabajar en Java, pero y aquí creemos un nuevo proyecto que voy a llamar, es una aplicación en Java, y voy a llamarla Encuentro 2 también. Finalizar. Está un poco pequeño el texto, voy a ampliarlo un pelín. Moviendo la ruedita del mouse se nos puede ampliar un poquitico el código, ahí ya lo vemos mejor. Y estos son comentarios multilínea que son los mismos que se utilizan en C++. Recordemos que Java es un lenguaje de programación que se originó a partir de C++. Aquí me ha dejado todo el código de la aplicación. Entonces, rápidamente. Aquí vemos una palabra que dice package. Por ahora no le paren bolas a eso. Simplemente un paquete es como una carpeta donde yo guardo archivos. Así de sencillo es.
y en Java todas sus clases. Ustedes el concepto de clase lo van a ver también en C++, entonces ya después de que vean ese concepto esto no se les va a parecer tan extraño. Más bien enfoquémonos en esta parte. Al igual que en C++, ustedes ven que aquí dice main y aquí también dice main. Es decir, aquí hay un método main, lo que pasa es que tiene unas cositas adicionales que son los famosos modificadores de acceso. En este caso ese es un método que es público, es estático, quiere decir que es a nivel de clase, es vacío, a diferencia de este que vemos en C++, que tiene un tipo de retorno que dice int, es vacío. Esta misma, digamos, nomenclatura o instrucción se utiliza también en C++. Y aquí vemos que entre paréntesis él tiene unos argumentos o unos parámetros que recibe y vemos que hay un arreglo de tipo string que hay acá y dice args. Por ahora usted no tiene que saber eso para qué es, ni tiene que complicarse la vida, después lo vamos a utilizar. Simplemente es para que usted entienda que en esta porción donde dice main es el equivalente a este mismo main que nosotros estamos viendo aquí en C++. Ese es el equivalente, es el primero que se va a ejecutar. Listo, solo que no tiene un retorno, es vacío. Bien, eso es lo que quiere decir la palabra void. Entonces vamos a ver qué tan parecidos son. Vamos a copiar este código que tengo aquí seleccionado, vamos a tomarlo desde acá, démosle copiar, bueno, aquí no doy copia, vámonos para NetBeans y démosle control V, listo. Entonces miren que él aquí señala unas cosas que él no reconoce en todo el lenguaje, pero miremos que por ejemplo la declaración de la variable la dejó tal cual, ahí no puso problema. Lo mismo que en el for, mire el ciclo, él no puso ningún problema, está tal cual. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a modificar lo que sea necesario. Entonces miren que aquí en C++ yo escribía code y en Java voy a escribir south. Miren que escribí south y voy a darle tabulador. Cuando le doy tabulador, ya esa palabrita south se me convierte en esta línea que ustedes acaban de ver. Voy a ampliarla un momentico para que la vean. Ese south es la abreviatura de system.out.println, es decir, voy a imprimir una línea. Este pedacito que ustedes ven acá, hasta aquí, sería el equivalente a este code de aquí. Obviamente aquí no existen estos signos de menor para los mensajes, sino que él lo muestra entre paréntesis y entre comillas. Por lo tanto, lo único que nosotros tendríamos que hacer sería cortar este pedacito, esto de reemplazar esto por un paréntesis aquí que cierre, y la instrucción final de línea tampoco la necesitamos, entonces cerramos aquí. Hay que cerrar obviamente las comillas porque eso es un texto y ya, observen que ya por ejemplo eso me queda sirviendo. Ahora yo necesito sí capturar lo que el usuario escribió. Entonces aquí si voy a utilizar algo que les puede parecer un poquitico extraño por ser la primera vez. Esa es, digamos, una de las grandes diferencias que tiene C++ con Java. C++ yo ya simplemente utilizo esta instrucción sin y capturo lo que el usuario escribió por teclado y lo guardo en esta variable. En Java no. En Java tengo que utilizar una clase que se llama scanner. Como su nombre lo indica, ustedes saben que un escáner es algo que permite llevar del exterior al interior de una computadora. En este caso yo estoy creando un objeto de la clase scanner. Por ahora no se preocupen por eso. ¿Qué es un objeto? ¿Cómo así que es un objeto? ¿Hacer una mesa? ¿Eso qué es? No, eso después lo vemos. Por ahora es simplemente que ustedes entiendan que esto me va a permitir capturar por teclado. Entonces aquí me prende una bombillita que me dice que yo necesito importar esta clase scanner para poder capturar por pantalla. ¿Cómo así que importar? Miren, si ustedes miran acá en C++, yo estoy utilizando una librería que es la IOStream, que es la que me permite a mí leer por teclado y mostrar en pantalla. En Java yo tengo que, eso no me lo trae tan automático, yo tengo que decirle a él que me traiga los ingredientes. Entonces aquí él me dice, desea importar scanner. Bueno, aquí no me lo mostró. Porque me falta colocar la instrucción new. Ahora sí me lo va a mostrar. Listo. Observen que aquí me va a decir adicionar la importación del paquete java.util.scanner. Le doy doble clic y ya él me lo trae. Entonces observen que en la parte superior aparece este, que viene siendo el equivalente a este que ustedes van viendo acá, que es el IOStream.
Obviamente pues tiene ciertas diferencias en la forma como ellos manejan el flujo. Este sería más parecido a algo que una clase que llama Buffer Reader, pero digamos que por ahora, para efectos prácticos, esto me está indicando que yo necesito importar una librería, en este caso una clase, que me va a permitir poder capturar lo que el usuario escriba por teclado y guardarlo en una variable. Entonces ya lo tengo. Bien. Como ya lo tengo, entonces voy a utilizarlo. Yo he creado un objeto es como el hijo de una clase, para que se me entiendan. Por ejemplo, nosotros somos hijos de la clase humanos, todos ustedes son seres humanos, ¿cierto? Pues dicen que hay extraterrestres entre nosotros, pero hasta donde uno sabe son todos seres humanos. Entonces, yo aquí ya no coloco sin, sino que voy a utilizar ese objeto, pero entonces necesito decir que tabla, que es la variable que yo declaré acá, va a ser igual a sc, que observen que ahí me lo va a resaltar, que es el objeto de la clase scanner. Los objetos, como ustedes saben, imaginemos en el mundo real una pelotica es un objeto. Un objeto tiene características, por ejemplo, ustedes ven una pelota, entonces puede ser como la dureza, ¿cierto? El color, la textura, son características. Y también tiene comportamientos, por ejemplo, ustedes pueden tirar a rodar la pelotica, o sea que un comportamiento sería rodar. Si usted la lanza muy fuerte, la pelotica va a rebotar, o sea que otro comportamiento sería rebotar. Entonces, esto es lo que conoce con el nombre de programación orientada a objetos. Los objetos tienen dos cosas muy interesantes, que son las características y las acciones, o sea, los métodos, los comportamientos. Entonces resulta que este objeto de la clase scanner tiene unos métodos que me permiten a mí atrapar lo que el usuario escriba y convertirlo a un número. Es decir, otra diferencia, vuelvo acá, otra diferencia que tenemos con C++. En C++ yo le digo sin tabla. Entonces lo que el usuario escribe, así sea un texto, él va a tratar de guardarlo acá. Ya él verifica que si el tipo de dato que se declaró es numérico, me saca un error, ¿cierto? Pero acá en Java, todo lo que yo escriba, y repito, todo lo que yo escriba, así sean números, eso para él es un texto. Es un texto, siempre va a ser un texto y yo necesito convertirlo, pero para eso está este objeto que él tiene unos métodos y uno de ellos es nextInt, que va a decir me va a convertir a entero. Ese next, para que ustedes entiendan, es una instrucción que me permite capturar la línea que el usuario escribió hasta que encuentre un espacio. Y dice, lo que el usuario escribió, conviértamelo a un número entero, mire int, recuerden que por acá está int, sino que esto ya es una clase que me permite convertir, por eso lo vemos en mayúscula, y dice, eso que el usuario escribió, usted me lo va a convertir a entero y me lo va a guardar en esta variable, que se llama tabla, por eso dice tabla es igual a sc.nextInt, que sc es el objeto de la clase scanner que permite hacer eso, ¿cierto? Es como, digamos, yo quiero hacer un juego de vampiros, entonces yo voy a crear un objeto llamado Drácula, y Drácula es de la clase vampiro, entonces Drácula va a tener unas acciones como morder, chupar sangre, etcétera. Entonces, este método es hijo de la clase scanner y algunas de las cosas que él puede hacer es que puede convertir a entero, puede convertir a double, puede convertir a float, tiene instrucciones para hacer con diferentes tipos de conversiones. Entonces lo que él está haciendo, lo que el usuario digitó, que siempre es texto en Java, él lo está convirtiendo en un entero y lo está guardando en la variable tabla. Bien, ya con eso, que digamos son un poquitico de un par de instrucciones más largas que las de C++, pero ya con eso entonces ya tabla quedó llenita. Entonces aquí lo único que nos resta es conformar la instrucción de salida igual que lo hicimos ahorita. Entonces como ya sabemos cómo va, vamos a concatenar. Entonces vamos a darle control C a este pedacito y peguémoslo acá. Bueno, entonces recuerde que las variables no van entre comillas, lo que va entre comillas que es texto. Bien, entonces el signo de concatenación en Java no es el menor como lo vemos acá, sino que es el signo más. Ah, pero eso no me suma. No, eso no le suma aquí. De pronto puede sumar si uno le pone paréntesis y esas cosas, pero por ahora simplemente dan como un ganchito, como un famoso ampersand, los que han trabajado con Visual Basic. Es un ganchito que me une la variable con un texto. Entonces simplemente aquí vamos a reemplazar el signo de concatenación de C++, que es este, por el más. Lo mismo acá, entonces todas las partes donde lo veamos ponemos el más, donde lo veamos ponemos el más, donde lo veamos ponemos el más.
Y obviamente este en line, perdón, este no va, antes aquí no necesitamos esto, sino cerrar con un paréntesis acá. Y listo. Eso es todo como se dice por ahí. Vamos a ejecutar esto, le puedo dar clic derecho, format, o para que el código se me organice y me sea más estético, sea más bonito así. Y observen que lo único que cambié fue instrucciones de entrada y salida, obviamente una librería que era diferente a la que se utiliza en C++ para uno poder leer. Capturamos el dato y lo hemos procesado exactamente igual, o sea que ustedes ven que hay demasiada similitud entre los dos lenguajes. Se declaran igual los tipos de datos, los ciclos son igual, funcionan igual, los comentarios son los mismos, con doble línea, slash o slash asterisco si es multilínea, ¿cierto? Y cambian algunas cositas como la concatenación y las instrucciones de entrada y salida. Bien, vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, entonces presionamos la tecla Shift y la tecla F6. Y vamos a ver qué nos sale entonces acá. Observen que en la parte inferior en la consola nos aparece un mensaje. Dice, digite el número de la tabla que desea conocer. Vamos a colocar el 5 y presionamos Enter. Voy a ampliar esto un pelín. Digite el número de la tabla que desea conocer. Observen que funcionó exactamente igual a como lo hicimos ahorita en C++. Entonces voy a pegarles ambos códigos. Primero el de C++ para que ustedes lo tengan ahí, lo corran, y también para que hagan modificaciones, etcétera. Entonces aquí va el código en C++. Y vamos ahora con el de Java. La palabra package no la necesitan, pero por ahora para que tengan el código. Entonces aquí serían las tablas en Java. Ok. Bueno, hasta ahí sería por hoy. Vimos la función del for. Ya en la próxima vamos a ver algo un poco más complejo. Vamos a empezar a trabajar con métodos. Aquí les mencioné algunas cositas, pero vamos a trabajar con métodos. Y vamos a trabajar un poquitico más con estructuras, irnos metiendo un poquitico más con la programación orientada a objetos. Hoy era como que vieran el funcionamiento de ciclos, la similitud entre el lenguaje C++ con Java. Y que vieran cómo corríamos el mismo programa en los dos lenguajes.